Salmo 128, permítame darle lectura. Quiero que usted siga con su vista. Dice: bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Bendígate Jehová desde Sión, y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida, y veas a los hijos de tus hijos. Paz sea sobre Israel. Padre, bendice la porción de tu palabra y que haya cabida en nuestra vida. Necesitamos de su palabra. Necesitamos que ella alumbre nuestra vida. Necesitamos que ella guíe nuestra vida. Necesitamos que ella sea lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro caminar. Padre, gracias por este tiempo. Bendiga su palabra en el nombre de Jesús. Amén, amén. Pueden tomar asiento. La semana pasada enseñamos el tema, la fórmula correcta que Dios tiene para tu vida. Hoy quiero enseñar el temor correcto que Dios tiene para tu vida. Versículo 1 dice: bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Amada iglesia, amados hermanos, Dios está interesado de que cada uno de nosotros seamos personas temerosas. Y no me refiero temerosos a la altura o temerosos a un ratoncillo o a una cucaracha o temerosos a la oscuridad o al diablo, en el sentido de crear pánico o terror, sino que Dios está interesado que seamos personas temerosas de Dios, que implica el desarrollar respeto, reverencia y sumisión y obediencia a Dios. En otras palabras, es aquella actitud que nos hace pensar, entender y comprender que Dios es amor, pero también es fuego consumidor y que no tendrá por inocente al culpable. Eso significa temor a Dios, que Dios es amor, es misericordia, es paciente, es amoroso, es tierno, es benigno, es lleno de gracia para con todos. Pero también el temor a Dios nos tiene que permitir entender que Dios es fuego consumidor y que Dios no tendrá por inocente al culpable. El temor correcto que Dios tiene para tu vida, para mi vida, para nuestra vida. ¿Y por qué Dios quiere que tengamos temor? Temor a Él, temor de Él. En este salmo encontraremos algunas de las muchas respuestas que la Biblia nos da. El responder a esta pregunta, ¿por qué Dios quiere que le temamos?, abarcan, Pastor Jerry, 10, 15 sermones, pero quiero tomar una respuesta nada más, basada en este salmo. Así que entremos a este pasaje, corto pero práctico y lleno de verdades y de esperanza para nuestra vida. Así que este salmo es uno de aquellos pasajes bíblicos que se explican por sí solos de manera muy especial y magistral. Su orden
su contenido, su corto contenido en versículos, lo hace en una lectura amena que nos permite identificarnos fácilmente para poder reconocer la verdad central implícita en él. O sea, fácilmente podemos reconocer el principio, la enseñanza registrada en este salmo, de manera tal de poder captar de forma impresionante el corazón del mensaje mismo. Versículo 1 dice: bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. El que teme a Dios va a andar en sus caminos. Y el que anda en los caminos de Dios es porque teme a Dios. Y el que teme a Dios anda en sus caminos. Porque el que anda en sus caminos teme a Dios. Y el que teme a Dios anda en sus caminos. Algo ha de acontecer en la vida de aquel hombre, de aquella mujer, de aquel joven, de aquella señorita, de aquel matrimonio, de aquella familia. Algo ha de acontecer en aquella iglesia, que por temer a Dios andan en los caminos de Dios. Y andan en los caminos de Dios porque temen a Dios. En este pasaje yo encuentro algo así como una acción que termina en una reacción. En este pasaje yo encuentro lo que podríamos decir: todo lo que el hombre sembrare va a cosechar. Hay una acción presentada, explicada, atesorada, entendida, guardada, que ponemos en práctica, y como consecuencia Dios va a honrar, óigame bien, Dios va a honrar a aquel hombre, aquella mujer, aquel joven, aquella señorita, aquel matrimonio, aquella familia, que incrementando su vida cierta acción que Dios nos demanda, tarde o temprano va a haber consecuencia. Consecuencia correcta, positiva, bienaventurada, si la aplicamos a nuestra vida. Consecuencia incorrecta y negativa si no la aplicamos a nuestra vida. Este es un tema que, de acuerdo al Salmo, va dirigido a una persona específica o a un papel determinado específico, de acuerdo al Salmo, pero es un mensaje que debe ser aplicado y aplicable para toda la iglesia. Niños, jóvenes, adultos, ancianos, personas solteras, personas casadas, para toda la congregación. Primero, ¿cuál es la acción? Versículo 1. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová. El temer a Jehová implica decisión, de acción, no una simple declaración. Amados hermanos, temer a Dios no es el resultado de una clase de hombres Superman especiales, ni menos hombres sin carácter que andan con miedo, amedrentados, sin carácter, sin voluntad. Hermano, el temer a Dios es el resultado de la experiencia de haber conocido a Dios por medio de su Hijo Jesús. Y al crecer en ese conocimiento por medio de la Biblia, me doy cuenta quién es Él, es decir, quién es Dios, cómo es Dios, qué quiere Dios, qué demanda Dios, cómo enjuicia y condena a Dios, cómo bendice y ayuda a Dios, cómo castiga y disciplina a Dios, cómo guía y dirige a Dios.
Hermano, el temer a Dios es el resultado de ese caminar constante que todo creyente debe de tener. Ese caminar con Dios a través de su palabra y con la ayuda del Espíritu Santo. Así que la suma de todo este conocimiento debería dar como resultado, busque Isaías capítulo 8, debería dar como resultado, oiga bien, la suma de todo este conocimiento, todas estas, cómo es Él, qué quiere Él, qué demanda Él, cómo enjuicia Él, cómo bendice Él, la suma de todo este conocimiento debería dar como resultado no solo el temer a Dios, sino tenerle miedo. Y con esto, no llegando a ser un hombre grande de Dios, sino llegando a ser un hombre que tiene y teme a un Dios grande, fiel, justo, soberano, absoluto, y que es fuego consumidor, que no tendrá por inocente culpable, y que a todos ama. Isaías 8, versículos del 11 al 13. Porque Jehová me dijo de esta manera, Isaías 8, 11. Porque Jehová me dijo de esta manera con mano fuerte y me enseñó que no caminase por el camino de este pueblo, diciendo, no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. A Jehová de los ejércitos, a Él santificad, sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo. Dios en su palabra nos revela verdades tan maravillosas, verdades tan sublimes que nos permiten ir amando a Dios. También la misma palabra nos enseña verdades temibles de Dios, verdades preocupantes de Dios para con el trato con algunos hombres que nos deben de enseñar a temer a Dios. Y tiene que existir un equilibrio perfecto entre el amor a Dios y el temor a Dios. El creyente tiene que desarrollar, hay iglesias que el énfasis de ellos es el amor y mucho cielo y muchas cosas lindas y está bien. Pero lo que no está bien es que pierden el otro énfasis. Por otro lado, hay iglesias que todo es fuego, que todo es infierno, que todo es un juicio, que todo es una condenación, y tanto un extremo como el otro es el malo. En el carácter cristiano tiene que existir ese equilibrio entre el amor de Dios, entre ese temor a Dios. Cada uno de estos propios aspectos produce fruto de bendición para el creyente que ama a Dios y que teme a Dios. Yo muchas veces he dicho, sí, yo amo a Dios, amo a Cristo, pero soy honesto, pero yo les temo más que lo que los amo. Y hay personas que el amor a Dios los motiva a hacer, y hay personas que el temor a Dios los motiva a hacer. Creo que cuando existe el equilibrio perfecto entre amar a Dios y temer a Dios, ambos deben motivarnos a mantenernos el haciendo lo correcto, el desarrollando vidas de alguna manera correctas que agraden a Dios. Así que recordemos, amada iglesia, que el entregar nuestra vida a Cristo abre la puerta de comunión con Dios. Un Dios soberano, absoluto, justo, perfecto, lento para la ira y grande en misericordia, porque rompe las enemistades que había entre nosotros y Dios, y que una vez reconciliados con Dios, tenemos no solo paz con Él,
sino al conocerle a Él y conocer de Él, comenzamos a temer a Él. Y la Biblia es amplia en hablarnos acerca de esta práctica, de esta acción ejecutada por los hombres de Dios. Pues esta práctica, mis amados hermanos, esta iniciativa humana que Dios desarrolla en nosotros, el temor a Dios, el miedo a Dios, es la causa principal, inicial, esencial, necesaria y perfecta, que ha de abrir también la ventana de los cielos en favor nuestro, las ventanas de la gracia de Dios, las ventanas de las bendiciones de Dios, las ventanas por donde los rayos de Dios envuelven y calientan al pueblo de Dios. Hermanos, el hombre que teme a Dios va a estar expuesto constantemente, de manera especial, a bendiciones, privilegios, regalos de Dios. Entienda esto. Esas bendiciones, esos regalos, esos extras, esos toques especiales de Dios son y serán aquellas situaciones especiales, positivas y extraordinarias que solo Dios sabe dar en momentos especiales, exclusivamente a los seres humanos que, habiendo entendido que somos pecadores, arrepintiéndonos de nuestros pecados, purificando nuestros pecados, inmundicias, con la sangre de Cristo, rindiéndonos a Cristo, luego comenzamos a leer la Biblia. Y al leer la Biblia comenzamos a amar y a temer a Dios. Y como consecuencia de amar y temer a Dios, nos bautizamos, nos congregamos, comenzamos a leer la Biblia, comenzamos a orar, comenzamos a dar, comenzamos a diezmar, comenzamos a ofrendar para misioneros. Todo como consecuencia de ese amor a Dios y de ese temor a Dios. Hermano, y este crecimiento de amar a Dios y del temor a Dios no para. Se incrementa, se crece, se desarrolla grandemente. Y entre más crece el amar a Dios y el temer a Dios, más nos acercamos. Porque el versículo 1 dice, el que teme a Dios, que dice, anda en sus caminos. Es la consecuencia natural. El que ama a Dios y el que teme a Dios anda en los caminos de Dios. ¿Y por qué andamos en los caminos de Dios? Porque tememos a Dios y amamos a Dios. Es algo recíproco, se podría decir. Uno es consecuencia de lo otro. Amados, amamos a Dios. Amados, tememos a Dios. La Biblia es amplio en enseñarnos una cantidad de pasajes increíbles. Génesis, no lo busque, voy a citarlo porque tengo muchos, pero simplemente voy a citar. Esta iniciativa de parte de Dios que aprendamos a temerle, hermano, ocurre a través de toda la Biblia. Hay una cantidad, un sinnúmero, no sinnúmero, pero una cantidad amplia, grande, de verdades que tienen que ver con este temor a Dios. Dios le dijo a Abraham, yo conozco que temes a Jehová. Génesis 22:12, Génesis 26:5. José, Génesis 42:18, José confesó, yo temo a Jehová. Job, capítulo 1, versículo 8, dice que Job era un varón perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Nehemías capítulo 5, versículo 15 dice que Nehemías actuó correctamente a causa del temor a Dios. Salmo 25:12 dice, ¿quién es el hombre que teme a Jehová? Salmo 33:8 dice, tema a Jehová toda la tierra.
Salmo 33, 18 dice, he aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia. Los ojos de Dios descansan y están sobre aquel hombre, aquella mujer, aquel matrimonio, aquella familia, aquella iglesia que teme a Dios. Y dice que Dios está sobre ellos, cuidándolos, protegiéndoles, proveyéndoles. Aún en esos momentos más difíciles de la vida. Salmo 34, 7 dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y les defiende. ¿Se recuerda esa oración que enseñaron nuestros padres? Ángel de la guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche, ni de día, ni esta hora, ni en la muerte. Amén. Aquí hay un versículo que avala que hay un ángel, que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y les defiende. Salmo 34, 9, temed a Jehová, vosotros sus santos. ¿Por qué? Pues nada falta a los que le temen. Óigame, nada falta a los que le temen, al contrario, a usted le sobran las cosas. ¿No es verdad? ¿Qué tiene de más? Hermano, las promesas por causa de temer a Dios son grandes y son maravillosas. Salmo 34, 9, vuelvo a repetirlo, temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Como la altura de los cielos sobre la tierra, así su misericordia es sobre los que le temen. Salmo 103, versículo 11. Salmo 91, 5. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, porque tememos a Dios. Él nos cuida, Él nos protege. Misericordia a Jehová, ha dado alimento a los que le temen. Por la misericordia de Dios es que Dios provee a los que le temen. Salmo 112, 128, bienaventurado el hombre, el varón que teme a Jehová. Salmo 115, 11, los que teméis a Jehová, confiad en Él es vuestra vida y vuestro escudo. Salmo 147, 11, se complace Jehová en los que le temen. Proverbios 14, 16, el sabio teme ¿qué? A Dios y se aparta del mal. Hermano, la cantidad de pasajes bíblicos que la Biblia nos da y nos presenta frente al temor a Dios es grande, es maravilloso. Hermano, temer a Dios es fructífero, pero no ese miedo de andar mirando al cielo que me va a caer un rayo. Es un temor que nos enseña a confiar. Es un temor que nos enseña a mirar las promesas de Dios de acuerdo a ese temor que tenemos, a ese miedo que tenemos. Hermano, yo no solamente temo a Dios, yo le soy sincero, yo le tengo miedo a Dios, yo le tengo pánico a Dios. No sé usted, pastor, pero Dios es amor. Sí, pero es fuego consumidor. De tal manera que ese temor a Dios, ese miedo a Dios, ese pánico a Dios, nos frena de dar pasos equivocados, acciones equivocadas, porque sabemos que Dios trata con su pueblo, trata con sus hijos, trata con sus ovejas. Entonces, Salmo 128, 1. Salmo 128, 1. Dice,
Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Escuche estos versículos que le voy a dar. Deuteronomio 6:13. A Jehová tu Dios temerás, y por consecuencia, a Él solo servirás. Deuteronomio 10:12. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios. Segundo, que andes en todos sus caminos. Tercero, y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. ¿Qué pide Jehová tu Dios de ti, sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad? Josué 24:14. Josué 24:14. Ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres. Deuteronomio capítulo 5. Deuteronomio capítulo 5, que me encanta este versículo, que en algún momento me lo aprendí de memoria, pero ya al no repetirlo, no me atrevo a darlo. Deuteronomio 5:29. ¿Quién diera, dice Dios, que tuviesen tal corazón, que me temiesen y por temerme guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? ¿Quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos? ¿Cuál es la consecuencia de temer a Dios y guardar los mandamientos? Para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre. Pregunto, ¿teme usted a Dios? ¿Entiende usted que Dios es fuego consumidor? ¿Entiende que Dios no tendrá por inocente al culpable? ¿Entiende que debemos no solamente, por lo tanto, amar a Dios, sino temer a Dios? Pastor, yo temo a Dios. ¿Verdad, hermano? ¿Que teme a Dios? ¿De qué manera dice usted que teme a Dios? Porque mire lo que dice Segunda de Reyes 17:33. Mire de qué manera el pueblo de Israel estaba temiendo a Dios, lo cual Dios los reprende, lo cual Dios se los saca en cara. Segunda de Reyes 17:33. Temían a Jehová y honraban a sus dioses, según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. Dios desenmascara al pueblo de Israel, reconociendo que le temían, pero también guardaban o honraban dioses ajenos. ¿No es ese el temor que Dios pide en su palabra? El temer a Él y obedecer otros dioses. El temor que Dios demanda es un temor puro, santo, sacro, no sucio, no profano. Temían a Jehová, pero honraban a sus dioses, según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. Así que, hermanos, Dios nos manda en el Salmo 128:1 temer a Dios. Y el mismo Salmo, desde el versículo 2, nos habla tres consecuencias. Pastor Jerry, 3 puntos. Natanael, ¿dónde está por ahí?
3 puntos, 3 consecuencias, donde nosotros podemos profundizar un poco en este salmo. Hermano, el hombre que teme a Dios ha sido, es y será prosperado. ¿De qué manera? ¿De qué manera Dios bendice, prospera, promete bendecir al hombre que teme a Dios? ¿De qué manera? Pues, escúcheme bien, quiero que entienda esto. ¿De qué sirve ganar todos los tesoros del mundo si perdemos el alma? Si perdemos el matrimonio, si perdemos la familia, si perdemos los hijos. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve con que Dios nos prospere con todos los dineros del mundo y podamos y tengamos dinero para quemar si perdimos el alma? O perdemos nuestro matrimonio, perdemos nuestra familia, perdemos nuestros hijos. ¿De qué valen esos tesoros mundanales, triviales, pasajeros y efímeros? Hermano, Dios promete en este salmo 3 consecuencias, frutos de aquel hombre que teme a Dios. Salmo 128:1. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Tengo que hacer una pregunta previa. El versículo 1, ¿a qué se refiere o a quién se refiere? ¿Al hombre? ¿A la mujer? ¿A todo ser humano? ¿A qué se refiere? Específicamente, este salmo está dirigido al hombre, a la cabeza del hogar. Porque luego primero habla del fruto de su trabajo. Segundo, habla del fruto de su esposa. Tercero, habla del fruto de sus hijos. Por lo tanto, aquí habla del hombre, de la cabeza del hogar, del varón. Salmo 128, versículo 2. Primer fruto de este temer a Dios y que como consecuencia andamos en los caminos de Dios. Primer fruto es: cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Nos habla del trabajo, de aquella labor natural y cotidiana que todo varón desarrolla saliendo de su casa a primeras horas del día y llegando por la tarde. Aquel varón que sale a buscársela, que sale a ganar dinero, que sale a traer el sostenimiento para el hogar, para pagar sus cuentas, para pagar su renta, para comprar sus alimentos, para comprar la ropa. Aquí nos habla sobre la primera bendición, el fruto de aquel hombre, de aquel varón que teme a Jehová. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tendrá fuerza, vigor, ánimo, salud para trabajar, vivirá para el fruto, vivirá y trabajará para obtener el fruto de su trabajo, disfrutará del fruto de su trabajo, prosperará, le irá bien en su trabajo. Mire lo que dice el Salmo 112, versículo 3. Salmo 112, versículo 1 y versículo 3. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová, y en sus caminos se deleita en gran manera. Versículo 3. Bienes y riquezas hay en su casa. ¿Oyó bien? El hombre que teme a Jehová, bienes y riquezas hay en su casa. Dios ha de bendecir de manera especial, de manera única, de manera personal a aquel varón
que temiéndole a Él y porque le teme a Él, anda en los caminos de Dios, se esfuerza en los caminos de Dios, es responsable en su vida cristiana, es diligente en leer su Biblia y todo eso, Dios entonces promete que su trabajo será bendecido, que será prosperado. ¿Le ha faltado a usted algo? Como varón, ¿le ha costado llevar el sostenimiento para el hogar? Analicemos nuestra vida a la luz de este principio, a la luz de esta promesa, que como consecuencia de temer a Dios y andar en los caminos de Dios, Dios promete encargarse y preocuparse de nuestras preocupaciones cuando nosotros nos preocupamos por las preocupaciones de Dios. ¿Entiende lo que acabo de decir? No me diga que lo repita. Cuando el hombre de Dios, que teme a Dios, que camina en los caminos de Dios, nos involucramos de alguna manera o de muchas maneras en la obra de Dios, invirtiendo tiempo, invirtiendo capacidad, invirtiendo de alguna manera recursos. Dios se preocupa de lo que a ti te preocupa en relación a tu hogar. Y Dios te va a permitir, oye bien, Dios te va a permitir tener una vida de alguna manera tranquila, de alguna manera holgada. Dios te va a permitir tener una vida sin mayores preocupación, tocante a lo que es el trabajo. ¿Cuántos de aquí, de los presentes, han llegado al trabajo cierto día y el jefe le dice: fulano, mañana es su último día? ¿Cómo se han sentido? No es muy grato, ¿cierto? Pero yo pregunto, ¿pero le ha faltado Dios? A pesar de que de repente nos dieron la noticia de que el trabajo se acabó, no ha faltado Dios. ¿Será que hemos aprendido a temer a Dios? ¿Será que hemos aprendido a obedecer a Dios, a andar en sus caminos y como consecuencia Dios ha honrado a los que le honran? Porque la Biblia dice: Dios honra a los que le honran. En palabras simples, Dios bendecirá tus esfuerzos, tus proyectos, tus iniciativas, porque le temes a Él. Y porque le temes a Él y haces lo correcto, Dios entonces cumple su parte. Nosotros hacemos la nuestra y Él cumple su parte. Dios te honrará, Dios nos honrará, porque tú lo honraste, porque yo lo honré a Él primeramente. Es decir, el que teme a Jehová, pone al Señor, pone la palabra del Señor, pone los mandamientos del Señor, pone el día del Señor, pone las ofrendas y los diezmos del Señor, pone también a los siervos del Señor, es decir, pone todo lo que tiene que ver con el Señor, lo pone en primer lugar. Y entonces Dios, porque tú y yo ponemos en primer lugar todo lo que tiene que ver con Dios, Dios entonces te bendice y te levanta y te prospera en esa área que cuesta, que es difícil mantener el trabajo. Salmos 31, 19, cuán grande es tu bondad, que has guardado para los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti delante de los hijos de los hombres. ¿Quiere usted bendiciones del Señor? ¿Quiere usted bendiciones en su aspecto laboral? ¿Quiere usted vivir sabiendo que hay alguien poderoso que te está respaldando, guiando, cuidando, ayudando, prosperando su trabajo, su negocio, sus esfuerzos? Tema a Jehová, apartándose del mal y poniéndole a Él en primer lugar, caminando en sus caminos, y Él se va a preocupar de ti como tú te estás preocupando por la obra de Él.
Luis, ¿te ha faltado? ¿Cuántos años estás sin trabajo? 8 años. ¿Y de qué vive este tipo? ¿Del aire? Yo no lo veo que está lleno de aire. Yo veo que está llenito de otra cosa. Claro, ahora se va más llenito también, después de 2 meses por acá. 8 años. Pero él ha decidido servir al Señor. Él visita las 3 iglesias junto con el pastor y hacen la obra y ayudan a los hermanos y trabaja en la casa de los hermanos, hermanos, y no les cobra nada. No les cobra nada. Él anda de allá para acá, de aquí para allá, él preocupado de la obra de Dios, él preocupado de las iglesias de Dios, él preocupado por los hijos de Dios y Dios preocupado por él. Yo creo que es un negocio redondo. Es un negocio redondo. Él preocupado por ayudar en la obra de Dios, entonces Dios se preocupa por él. Pastor, entonces quiere decir que tengo que rendirme al Señor tiempo completo. Bueno, si Dios te llama a rendirte al Señor tiempo completo, amén. Pero si no te está llamando, siga trabajando y entonces discipline su vida de tal manera que sirva a Dios también en su tiempo. Y Dios le va a bendecir. Y Dios sabrá honrarle. Y Dios sabrá cuidar su trabajo. Y Dios sabrá cuidar su salud. Y Dios sabrá cuidar su vida. Para que a usted y a los suyos no le falte nada. ¿Cuál es el segundo fruto de toda esta promesa? De aquel que teme a Dios. Versículo 3. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Hermano, quiero que entienda que en aquel tiempo la bendición del hombre de Dios en relación a su familia era tener una mujer fructífera que le diera hijos. Pero yo no creo hacer violencia a la palabra de Dios cuando digo también el poder alcanzar tener una mujer hacendosa, una mujer como dice, virtuosa, una mujer capaz de apoyar, capaz de ayudar, capaz de bendecir. Hermano, la Biblia entonces, sin creer, sin pretender hacer violencia a la palabra de Dios, dice que aquel hombre, aquel varón que teme a Dios y como consecuencia anda en los caminos de Dios, porque teme a Dios, anda en los caminos de Dios, porque teme a Dios, anda en los caminos de Dios, como consecuencia su obra, su labor, su trabajo va a ser bendecido, no le va a faltar, no le va a faltar. Va a tener para vivir, pero también va a tener una compañera, una esposa capaz de ayudarle, capaz de bendecir el hogar, la familia, el matrimonio, los hijos. Será bendecida con hijos. ¿Serán nuestras esposas el resultado de temer a Dios o de no temer a Dios? ¿Será acaso que mi nivel de temor de Dios, mi grado de temor a Dios, determinará en la clase de esposa que he de elegir si es que soy soltero, o en la clase de esposa que tengo si es que ya soy casado? Hermano, ¿quiere usted vivir confiado, tranquilo, seguro, contento con la esposa que Dios le va a dar? ¿O vivir tranquilo, contento, seguro con la esposa que ya tiene? Hermano, tema a Dios. Tema a Dios. Yo soy bendecido con la mujer que Dios me dio. Yo no tengo duda de eso. No tengo ninguna duda.
Por supuesto, tuve que esperar muchos años, 10 años orando, 10 años orando. Miraba, pero no tocaba. Óyeme, miraba, pero no tocaba. Es decir, desde que llegué a Miami, solamente miraba, oraba, pero no tocaba. Y 10 años estuve esperando en el Señor. Y yo preocupado de la obra de Dios, preocupado de involucrarme plenamente en la obra de Dios, y sabía que Dios a su tiempo iba a responder, iba a proveer. Yo creo que Dios de alguna manera bendijo mi vida con la esposa que me dio, porque estábamos envueltos, orando a Dios para que nos diera, para que me diera la compañera idónea que yo necesitaría para mi vida. Aquí el hermano Luis con la hermana Ivonne conocieron a mi esposa. Ellos sacarán su impresión, obviamente hablando, y yo amenacé a mi esposa que se portara 2 meses bien. Hermano, yo soy de los que creo que esta promesa en este pasaje se hace realidad. Dios bendice al hombre que teme a Dios, que anda en los caminos de Dios, lo bendice en su trabajo, lo bendice con una esposa que ama a Dios. Pastor, pero yo vine a Cristo ya casado. Bueno, Dios va a transformar a tu esposa en lo que tiene que ser, en la medida que tú también incrementas a tu vida el temor a Dios y el caminar en los caminos de Dios, el honrar a Dios y el poner a Dios en primer lugar. Como consecuencia de poner a Dios en primer lugar, como consecuencia del temor a Dios, del miedo a Dios y de hacer las cosas a la manera de Dios, en la metodología de Dios, en la estrategia de Dios, con la instrumentación de Dios, en ese hacer, Dios bendice, Dios bendice, Dios provee y Dios moldea. Y así como Dios te va moldeando a ti, hombre, jefe de hogar, esposo, papá, como Dios te va moldeando a ti en ese temor reverente a Dios, en ese miedo a Dios, y te va moldeando y te va acercando, y tú vas tomando decisiones que honran a Dios, Dios también va a trabajar con tu mujer, Dios también va a trabajar con tu esposa. Eso es así. Eso es así, eso es el plan de Dios. Pastor, ¿y si la esposa mía no quiere responder? Déjasela a Dios. Tú no la puedes obligar. Deja que Dios bregue con ella. Allá en Chile tuve un amigo, vecino mío, Octavio, vecino mío, que después de que el Señor me llamó a salvación, le prediqué y le prediqué y le prediqué. Fue algunas veces a la iglesia, pero yo mientras estuve en Chile, él no llegó a la iglesia. Él llegó después a mi iglesia, después que yo ya había viajado para Miami. Y se casó en mi iglesia. Nelson, Pastor Nelson, lo casó con una hermana de la iglesia. Y después se mudaron al otro extremo de la capital y se congregaban. No conozco y no tengo bien toda la historia, pero tengo entendido que este hombre quería honrar a Dios. Tengo entendido que este hermano, Octavio, de alguna manera quería hacer las cosas bien. Y fue tomando decisiones de irse apartando de algunas cosas del mundo, porque no querían que algunos aspectos del mundo influenciaran en su familia. Pastor Jerry, así fue. Y el hombre comenzó a tomar decisiones y la mujer se le rebeló.
y la mujer se le rebeló. Para hacer la historia corta, la mujer en esa rebelión le cayó una enfermedad a los ojos y al poco tiempo se descuidó de tal manera que quedó ciega, dependiente de su marido, y ya no pudo seguir oponiéndose a lo que el esposo quería hacer en relación a cortar ciertas amarras, ciertas cadenas que tenía con el mundo, que sabía que le estaban haciendo daño. Pero él terminó apartándose también después. Él terminó apartándose de la fe. Para hacerte la historia más corta, al poco tiempo él murió. No conozco los pormenores de esta trágica historia. Él es un amigo mío que crecimos juntos, es decir, desde la cuna, crecimos juntos ahí. Y guardo en mis memorias esta historia. Hermano, haga lo que tiene que hacer. Tema a Dios, obedezca a Dios, apártese del mal, tome decisiones y Dios sabrá bendecirle de tal manera, honrarle de tal manera que bendecirá su trabajo, bendecirá su esposa. Finalmente, versículo 3, tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Número 3, tercer fruto, tercera consecuencia, tus hijos como plantas de olivos alrededor de tu mesa. Vuelvo a repetir, aunque el contexto se refiere, cuando Dios bendice a la mujer, se refiere a que la mujer le da muchos hijos. En relación a los hijos, la bendición para el pueblo de Israel en aquel tiempo, como puede ser para hoy día también, era tener muchos hijos. Y aunque se refiere en ese sentido, vuelvo a decir esto, creo no estar haciendo violencia a la palabra de Dios cuando me atrevo a decir que de alguna manera Dios permitirá a aquel padre que teme a Dios, que honra a Dios, aquella madre que honra a Dios, que teme a Dios, Dios le ha de permitir hijos desarrollándose fuertes, hijos en comunión, dice la Biblia, sentados alrededor de la mesa, en comunión con la familia, escuchando palabras de Dios, de alguna manera sirviendo a Dios. Podríamos decir aquí que la mesa del Señor son esos momentos de devocionales familiares, altar familiar, podría darse el caso. Hijos siendo usados en la prosperidad de la familia, hijos aprovechando, gozando, recibiendo de la prosperidad propia de la familia, hijos de alguna manera que Dios cuida, que Dios bendice, que Dios vela por ellos. Porque el hombre de la casa, porque el padre de la casa, de alguna manera o de muchas maneras, ha decidido poner a Dios en primer lugar, teniendo a Dios, caminando en los caminos de Dios. Dios va a bendecir su trabajo, Dios va a bendecir su pareja, su esposa, Dios va a bendecir sus hijos. Y en última instancia, óigame bien, en última instancia, habiendo aquel hombre, aquel padre o aquella madre, habiendo honrado a Dios en todo lo que se puede, si alguno de los hijos decide no honrar a Dios, por lo menos ese papá y esa mamá va a tener la tranquilidad que hizo todo lo posible para que todo saliera bien. Porque al final tenemos que dejar todo en las manos de Dios. Dios promete
Versículo 4 entonces. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Dios. Porque el hombre que teme a Dios no se olvida de Dios. Y Dios tampoco se olvidará de aquel hombre que le teme. Y no se olvidará de él, ni de su trabajo, ni de su esposa, ni de sus hijos. El Señor vela por los míos y por lo mío cuando yo no puedo velar. El Señor prospera lo mío y los míos cuando yo no puedo hacer más. El Señor contesta mis oraciones, por más difíciles que sean. El Señor me da ánimo, aliento, conformidad, en el momento que solo Él sabe que lo necesito, por medio de las cosas que uno no se imagina. El Señor me mantiene tranquilo, contento, con gozo, haciendo que circunstancias no afecten mi vida en ningún sentido. El Señor me es propicio a todas mis necesidades espirituales, emocionales, familiares, físicas. El Señor nos ha de enseñar verdades bíblicas, misterios de Él, profundidades de Dios, a los que caminamos en rectitud, temiendo a Dios, para que podamos recibir esas promesas de Dios. Salmo 23, versículo 4 dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Salmo 27, 1 dice: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Y el Salmo 112, que lo quiero leer, versículos del 1 al 4, Salmo 112, del 1 al 4 dice: bienaventurado el hombre que teme a Jehová, y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. Habla de los hijos. La generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. Es clemente, misericordioso y justo. Bienaventurado aquel que teme a Jehová y que anda en sus caminos. Promesa de Dios, guárdela para su vida, que Dios sabrá bendecirle a su tiempo y a su momento. Pongámonos en pie. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno, te damos gracias porque nos amas, nos has amado y nos seguirás amando. Gracias, Padre, por estas promesas donde pone de relieve el carácter que debe de tener el hombre de Dios, el hombre de la casa, el jefe del hogar, la cabeza del hogar, que temiéndole a usted, que andando en sus caminos, que regocijándose en su presencia y en su mandamiento, usted ha de bendecir a aquel hombre, a aquel varón, con el trabajo como corresponde, con la esposa como corresponde, con los hijos como corresponde. Te damos gracias por este tiempo, te damos gracias por tu palabra, gracias por todo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Hermanos, Dios lo bendiga.